Imaginad una ciudad. Habéis decidido resistir. El ejército asirio se acercó a las puertas y envió un único mensaje: abrid, y viviréis; cerrad, y entraremos solos. La ciudad cerró sus puertas. Una semana después, no quedaba nada de ella, ni el nombre, ni las piedras. Los asirios no solo destruían ciudades, las borraban de la memoria de la humanidad, y al mismo tiempo construían la biblioteca más grande del mundo antiguo. ¿Cómo podía una misma civilización ser a la vez la más cruel y la más sabia? Aquí está la respuesta. 911 a.C. Assur-nasir-pal II sube al trono de Asiria con una claridad que ningún rey anterior había tenido. El terror no será consecuencia de la guerra, será su instrumento. Sus propias inscripciones lo documentan con una precisión que incomoda. En la campaña contra Suru, ordena quemar la ciudad, apilar cadáveres frente a sus puertas, empalar sobrevivientes en estacas y despellejar vivos a los jefes rebeldes para forrar con su piel las paredes del palacio. Luego manda grabarlo en piedra, para que nadie lo olvide, para que todos lo lean. Asiria no ocultaba sus métodos, los publicitaba. Las inscripciones reales eran propaganda diseñada para circular entre reinos vecinos antes de que el ejército llegara. El mensaje era simple: esto es lo que ocurre si resistes, y funcionó con una eficacia que ningún sistema militar anterior había alcanzado. El ejército asirio no era solo violento, era sistemático. Mientras otros imperios conquistaban y dejaban territorios semiautónomos, Asiria inventó la deportación masiva como ingeniería social. Pueblos enteros arrancados de sus tierras, mezclados con poblaciones desconocidas, sin lengua común, sin alianzas, sin identidad capaz de cristalizar en resistencia. 200.000 personas deportadas en una sola campaña, 400.000 en otra. Los números son tan enormes que los historiadores aún discuten si creerlos. El resultado era un mosaico humano imposible de coordinar. Mientras los deportados construían las nuevas ciudades del imperio, Nínive, Assur y Kalhu se convertían en algo que el mundo antiguo no había visto: capitales con infraestructura, burocracia, bibliotecas y canales que llevaban agua al desierto. Assur-nasir-pal II no era un salvaje, era un arquitecto. Lo que construyó no era un ejército, era una máquina de inevitabilidad, una fuerza que hacía que la rendición pareciera no solo racional, sino misericordiosa. Bajo Tiglat-Pileser III, bajo Sargón II, bajo Sennacherib, el imperio se extendió desde el Golfo Pérsico hasta Egipto. Los faraones pagaban tributo. Israel desapareció en 722 a.C., no conquistado, sino disuelto, sus habitantes mezclados con otras naciones hasta que la identidad colectiva se evaporó. Y entonces Sennacherib cometió el error. Babilonia se rebeló, como siempre, pero esta vez la destruyó, no la saqueó, no instaló un rey títere, la arrasó, desvió el Éufrates sobre sus ruinas para borrarla de la tierra. Babilonia no era solo una ciudad, era el ombligo sagrado de toda Mesopotamia, la ciudad de Marduk, el dios que legitimaba a los reyes, la ciudad que existía antes de que Asiria fuera Asiria. Destruirla no era una victoria militar, era una profanación cósmica que ningún pueblo de la región podía ignorar ni perdonar. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de los reinos que vieron arder Babilonia? ¿Seguir negociando con el rey que acababa de demostrar que nada era sagrado, o empezar a buscar aliados? Porque esa pregunta en 689 a.C. tenía una sola respuesta, y Asiria tardó 70 años en recibirla. Mientras Sennacherib celebraba la destrucción de Babilonia, en las montañas del norte algo se movía sin hacer ruido. Los medos no eran un imperio, eran una confederación de tribus iraníes que los asirios habían estado golpeando durante generaciones, cobrándoles tributo, deportando a sus jóvenes, tomando sus caballos. Cada humillación quedaba registrada, ninguna se olvidaba.
En 750 a.C., un jefe medo pagaba tributo en Nínive arrodillado. Su nombre exacto no importa. Lo que importa es lo que hizo después. Desapareció en sus montañas y no volvió a enviar nada. Nadie en Nínive lo tomó en serio. Ese fue el primer error. Asiria operaba con una lógica que durante siglos había funcionado sin fallar. El terror crea obediencia, la obediencia crea estabilidad, la estabilidad crea riqueza. La fórmula era perfecta, excepto cuando los que debían obedecer decidían que morir combatiendo era preferible a vivir arrodillados. Los medos aprendieron algo que ningún pueblo anterior había sistematizado. Aprendieron de Asiria, copiaron su estructura militar, adoptaron su disciplina de caballería, estudiaron sus campañas. El alumno más peligroso no es el que rechaza al maestro, es el que lo absorbe hasta superarlo. Pero aquí viene el detalle que los libros de historia suelen sepultar sin explicación. Asurbanipal, el último gran rey asirio, no era un guerrero, era un lector. Construyó en Nínive la primera biblioteca sistemática de la historia, más de 30.000 tablillas de arcilla catalogadas, clasificadas, copiadas con una obsesión metódica que ningún faraón ni rey anterior había demostrado. Mandó emisarios a cada rincón del imperio con una sola instrucción: traed todos los textos que existan, copiadlos, guardadlos. Entre esas tablillas estaba el poema de Gilgamesh, y aquí el suelo se mueve si sabes leer lo que eso significa. El poema de Gilgamesh contiene un diluvio universal, un héroe que busca la inmortalidad, un hombre justo que construye un barco para salvar a los vivos del agua. La arquitectura narrativa que Occidente atribuye a la Biblia, a los mitos griegos, a los cimientos de la civilización mediterránea, sobrevivió únicamente porque un rey asirio, el rey del imperio que la historia convirtió en sinónimo de barbarie, ordenó que alguien lo copiara. Sin Asurbanipal, ese texto desaparece. Sin ese texto, el rastreo de los mitos fundacionales de tres religiones y la épica griega queda roto de una forma que cambia cómo deberías leer cada uno de esos textos. Asiria destruía civilizaciones y Asiria las preservaba. Las dos cosas son verdad, las dos son incómodas, y esa tensión es exactamente el problema que los historiadores siguen sin resolver del todo. Mientras Asurbanipal catalogaba tablillas, los medos negociaban con Babilonia. La ciudad que Sennacherib había borrado del mapa había sido reconstruida por su propio hijo Esaradón en un acto de pánico religioso y político. Asiria necesitaba a Babilonia para legitimarse ante los dioses de Mesopotamia, y Babilonia lo sabía. En 627 a.C. murió Asurbanipal. El imperio entró en guerra civil entre sus propios herederos. En ese preciso momento, medos y babilonios firmaron un tratado sellado con un matrimonio dinástico: el alumno y el fantasma, unidos contra el maestro. El ejército más letal del mundo antiguo iba a enfrentarse a una coalición que había pasado décadas aprendiendo exactamente cómo destruirlo, desde dentro, desde la misma lógica que Asiria había inventado, y nadie en Nínive lo vio venir. Para aquí un momento, llevas 15 minutos dentro de esta historia y ya sabes algo que la mayoría de personas no sabe: que el imperio más brutal de la antigüedad era simultáneamente su mayor archivero, que el pueblo que borró Israel del mapa salvó los textos que construyeron la narrativa espiritual de Occidente, que el rey que leía en Nínive mientras sus fronteras se pudrían era, al mismo tiempo, el hombre más culto y el más peligrosamente distraído del mundo conocido. Pero hay algo que todavía no sabes, y cambia todo. Cuando Nínive cayó en 612 a.C., los vencedores hicieron algo inusual, algo que no encaja con la lógica de ninguna conquista anterior ni posterior en esa región. No instalaron un rey asirio subordinado, no tomaron el palacio como trofeo, no reclamaron la continuidad del trono, lo borraron. No metafóricamente, físicamente, quemaron Nínive con una intensidad tan calculada que los arqueólogos que excavaron el sitio en el siglo XIX encontraron la biblioteca de Asurbanipal perfectamente conservada bajo los escombros, porque el fuego había cocido las tablillas de arcilla en lugar de destruirlas. La catástrofe que pretendía eliminar el conocimiento asirio lo preservó por accidente durante 2600 años.
El universo tiene un sentido del humor que no avisa, pero lo verdaderamente extraño no es el fuego, es el silencio que vino después. Ningún pueblo intentó restaurar a Siria, ningún noble exiliado organizó una resistencia, ningún general superviviente reclamó el trono desde algún territorio periférico. En la historia de los grandes imperios, el colapso casi siempre genera un movimiento de restauración, alguien que recuerda la grandeza anterior e intenta reconstruirla. Roma cayó y durante siglos los reyes bárbaros se llamaron a sí mismos herederos romanos. Babilonia fue conquistada y reconquistada y su nombre siguió siendo poder durante generaciones. Asiria desapareció como si nunca hubiera existido. En menos de 20 años, el nombre dejó de ser una amenaza. En menos de 50, dejó de ser un recuerdo político. Las poblaciones que habían vivido bajo su dominio no lloraron su caída. No hay lamentaciones registradas, no hay textos de nostalgia. Hay, en cambio, un silencio tan absoluto que los historiadores modernos lo encuentran casi sobrenatural. ¿Por qué? Aquí se cierra el segundo hilo. ¿Recuerdas el detalle de la biblioteca? La paradoja del destructor que preserva. Ahora míralo desde el otro lado. Asurbanipal construyó esa biblioteca copiando textos de pueblos conquistados. Muchos de esos textos habían sido tomados por la fuerza. Muchos de esos saberes pertenecían a tradiciones que Asiria había deportado, disuelto o exterminado. La biblioteca más grande del mundo antiguo era, en parte, el botín intelectual de civilizaciones aplastadas. Cuando Nínive ardió, los pueblos que recuperaron su libertad no sintieron que perdían nada propio, sentían que recuperaban algo robado. Y eso, más que cualquier derrota militar, explica el silencio. No fue indiferencia, fue una forma colectiva y tácita de justicia que no necesitó tribunales ni proclamas. El imperio que había construido su identidad sobre el miedo ajeno no tenía aliados genuinos, solo tenía subordinados que esperaban el momento exacto de no tener que seguir fingiendo. Ese momento llegó en 612 y nadie movió un dedo para evitarlo. Ahora viene la parte que hace que todo lo anterior se vea diferente. 612 a.C. El ejército medo entra por el norte. El ejército babilonio cierra por el sur. Nínive, la ciudad más grande del mundo conocido, la capital que había recibido tributo de Egipto, que había disuelto Israel, que había borrado Babilonia y la había reconstruido por miedo a sus propios dioses, queda atrapada entre dos fuerzas que han coordinado cada movimiento durante años. El asedio dura 3 meses. Luego, las murallas ceden. Lo que ocurre dentro nunca fue registrado por ningún superviviente asirio. Lo sabemos por las crónicas babilónicas, por los textos medos, por los registros egipcios, todos ellos escritos por los vencedores, todos ellos notablemente coincidentes en un detalle: la velocidad. Nínive no resistió como se esperaba de la capital de un imperio que había aterrorizado al mundo durante 3 siglos. Cayó con una rapidez que desconcertó incluso a sus atacantes. Los arqueólogos encontraron cuerpos en las calles sin marcas de combate prolongado. Encontraron almacenes llenos. Encontraron armas sin usar. El ejército más letal de la antigüedad no murió peleando, se desintegró. Y aquí está el mecanismo, el detalle que convierte la historia de Asiria de una narrativa de conquista externa en algo mucho más oscuro. El sistema asirio de deportaciones había vaciado el corazón del imperio. Los mejores guerreros de las naciones conquistadas eran incorporados al ejército asirio y enviados a las fronteras. Las poblaciones locales asirias habían sido diluidas durante generaciones por oleadas de deportados de todas las naciones conocidas. Nínive en su último siglo no era una ciudad asiria, era una ciudad del mundo, habitada por personas que no tenían ninguna razón para morir por un trono que nunca había sido el suyo. El instrumento de poder de Asiria se había vuelto contra sí mismo. Las deportaciones masivas que impedían las rebeliones periféricas habían creado, en el núcleo del imperio, una población sin lealtad orgánica, sin memoria colectiva de ser asiria, sin razón emocional para resistir hasta el final. El sistema que hacía imposible la rebelión fuera del centro hacía inevitable la desintegración dentro de él. Asiria no fue destruida por Babilonia.
no fue destruida por los medos, fue destruida por su propia herramienta más eficaz. El terror funciona sobre los que tienen algo que perder. Cuando el terror es tan total que elimina la identidad de los gobernados, también elimina su capacidad de defender al que gobierna. Asiria no gobernaba sobre pueblos, gobernaba sobre fragmentos humanos sin cohesión, y los fragmentos no forman ejércitos. Ahora recuerda la pregunta del principio: ¿habrías resistido o negociado? Los que negociaron sobrevivieron unos años más, los que resistieron murieron antes, pero cuando Nínive cayó, nadie que hubiera hecho ninguna de las dos cosas tenía un imperio que defender. La elección nunca fue entre resistir y sobrevivir, fue entre dos formas distintas de llegar al mismo final. El patrón es demasiado limpio para ser accidental. Los imperios construidos exclusivamente sobre el miedo no crean lealtad, crean una deuda de odio que se acumula en silencio durante generaciones y se cobra en el único momento en que el acreedor detecta debilidad. Asiria cobró ese miedo durante 300 años y en 612 todos sus deudores presentaron la factura al mismo tiempo. El último rey asirio, Sin-Sharish-Kun, murió en el incendio de Nínive. No hay registro de su captura, no hay registro de su huida, simplemente desaparece de los textos, como el imperio mismo, sin escena final, sin último discurso, sin gesto que la historia pudiera usar como cierre dramático. El imperio más ruidoso de la antigüedad se apagó en silencio. Has estado viendo esta historia al revés, no parcialmente, no con algunos detalles mal colocados, al revés desde el principio, porque la lente que usamos para leer a Asiria no es nuestra, es la que construyeron sus enemigos. Es la que sobrevivió porque Asiria no dejó a nadie con interés en corregirla. Piénsalo con precisión. Los textos que describen las atrocidades asirias son, casi sin excepción, textos asirios, inscripciones reales ordenadas por los propios reyes para circular entre pueblos que debían tener miedo. No son testimonios, son instrumentos. El equivalente antiguo de un cartel de advertencia diseñado para paralizar antes de que el ejército llegara. Asiria no era necesariamente más brutal que Egipto, que Babilonia, que los hititas. Era más explícita en documentar su brutalidad porque la documentación era parte de la táctica. Lo que leemos como historia es, en realidad, su campaña de comunicación. Y funcionó tan bien que seguimos reproduciendo el mensaje 2600 años después. Los pueblos que destruyeron Nínive escribieron sus propias crónicas de victoria. Babilonia se presentó como liberadora, los medos como guerreros de justicia. Ninguno de los dos era inocente de ninguna de las cosas que le atribuían a Asiria. Las deportaciones babilónicas están documentadas, la violencia meda está documentada, pero sus archivos quemaron, se perdieron o fueron escritos con más discreción. Asiria perdió la guerra de la narrativa porque ganó demasiado tiempo la guerra del terror. Ahora regresa al principio de este relato y mira lo que creías saber. Creías que Asiria era el imperio de la brutalidad, correcto, pero incompleto. Creías que fue destruida por coaliciones de pueblos hartos, correcto, pero superficial. Creías que su caída fue consecuencia de su crueldad, técnicamente verdadero, pero la causalidad funciona al revés de como la habías leído. Asiria no cayó porque fue demasiado brutal con sus enemigos, cayó porque fue demasiado eficaz destruyendo la identidad de sus propios súbditos. El mecanismo que la hizo invencible durante 300 años fue el mismo mecanismo que la dejó sin nadie dispuesto a defenderla en el único momento en que necesitaba defensores. No fue un error de cálculo, fue la consecuencia lógica y matemática del sistema llevado hasta su límite natural. Y aquí está lo que hace que este relato no sea solo historia antigua. Cada sistema de control que ha usado el terror como columna vertebral ha seguido este patrón con una regularidad que no admite excepciones, no porque los que gobernaban fueran estúpidos, sino porque el terror como herramienta de cohesión contiene dentro de sí mismo, desde el primer momento en que se usa, la semilla exacta de su propio colapso. No destruye a sus enemigos primero, destruye primero la lealtad de los
beneficios propios. Y cuando eso ocurre, el exterior no necesita ser más fuerte, solo necesita esperar al momento en que el centro ya no puede sostenerse a sí mismo. Nínive no fue tomada. Nínive se vació por dentro antes de que las murallas cayeran. La pregunta que deberías hacerte ahora no es cuántos imperios de la historia siguieron este mismo patrón. La pregunta es cuántos sistemas contemporáneos reconoces en esta descripción. Y si la respuesta te incomoda, es porque ya sabías la respuesta antes de terminar la pregunta.